Buen día, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a una lectura más de la Biblia del Oso. El día de hoy te invito a que leamos en el Nuevo Testamento, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, o en pocas palabras en 2 Corintios, que leamos el capítulo 9 y el versículo 7. Es decir, los invito a que leamos 2 Corintios 9, 7. Que dice: cada uno como propuso en su corazón haga, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Y el tema de hoy es algo de finanzas de la iglesia. Hay muchos problemas con las finanzas y hasta parece que es un tema tabú, tema que o no se quiere tocar, o muchos dan por hecho que las cosas son así y no se quiere llegar a un acuerdo, no quieren tocarlo, como que piensan que es un tema prohibido, que a Dios le va a molestar que se toque esto. Pero la iglesia se mueve con finanzas. Y no estoy hablando de la prosperidad. Nunca voy a hablar de la prosperidad. De hecho, nunca voy a hablar a favor de la prosperidad, más bien. Sí voy a hablar de la prosperidad, en contra de la prosperidad. Es decir, no estoy en contra de que la gente pueda comer, porque Dios es un buen padre. Y como buen padre nos da lo necesario, pero la doctrina de prosperidad no se queda en que tengamos lo necesario. La doctrina de prosperidad predica que como hijo de Dios mereces tener solo y solo lo mejor. Pero eso es mentira, porque mucha gente ha entregado su vida a Cristo. Y cuando digo entregado, no solo me refiero a que ha entregado su corazón, su mente, sino que incluso ha ido a hacer misiones, ha hecho mucho trabajo en el nombre de Dios, y aún así no vive la mejor vida. Viven vidas austeras, viven vidas sin los lujos financieros que uno se puede dar, lujos materiales, mejor dicho. Y aún así, eso, para muchos dirían en la doctrina de prosperidad, jamás van a decir que son de la prosperidad. Es un punto muy claro. Si a la gente que está en la doctrina de la prosperidad les preguntan si predican la prosperidad, o puede que digan sí, pero es que la prosperidad es bíblica. Pero no es bíblica, porque Jesús lo dejó todo, sus apóstoles lo dejaron todo. Y no estoy diciendo que tenga que dejarlo todo, porque tampoco es bíblico decir entonces tengo que quedarme totalmente pobre. No necesariamente. Si Dios no lo guía a eso, digo, a veces puede que Dios aún no lo guía que lo deje todo, pero no significa que es un estándar que cada uno que se entrega a Cristo tiene que quedarse pobre totalmente en la calle, porque eso tampoco viene en la Biblia. Son dos extremos muy peligrosos. Entonces, ¿qué dice este versículo? Cada uno como propuso en su corazón haga, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. 2 Corintios 9:7. Como propuso en su corazón haga. En las versiones más recientes diga conforme propuso en su corazón. Es lo mismo, o sea, no cambia aquí en realidad el pasaje, o sea, está intacto, digámoslo así. ¿Qué significa? Como propuso en su corazón. Lo que el Espíritu Santo te dicte. Claro, porque uno va a decir, ¿y si mi corazón no me dicta dar nada? Bueno, hay un gran problema ahí. Si tu corazón no te dicta dar algo, ponte a pensar si de verdad has tenido una transformación en Cristo. Porque alguien que ha sido transformado verdaderamente por el Señor Jesucristo tiene un corazón dadivoso, un corazón entregado. Yo no te voy a manipular, no te voy a chantajear para que a partir de que este video se acabe tú tengas que sacar todo el dinero de tus ahorros y echarlo al ofrendero. Voy a dejar algo muy claro: tu primer ministerio es tu familia. Si no haces por los de tu casa, la Biblia lo dice, que el que no hace para su casa, el que no gobierna su propia casa, ¿qué va a poder gobernar a casa del Señor? Imagínense, incluso la Biblia dice que el que no hace por los suyos, especialmente por lo de su casa, es peor que un incrédulo. Entonces, si alguien los manipula diciendo es que usted tiene que sacar todos sus ahorros y tiene que entregarlos ahora mismo a la iglesia, a Dios, porque a Dios le pertenece su dinero, que no es mentira. A Dios le pertenece su dinero, mi dinero. De hecho, esta cámara con la que estoy grabando le pertenecen a Dios, y justamente por eso grabo estos videos, porque como le pertenece a Dios, lo utilizo para mi gusto,
para algunas cuestiones de trabajo, pero también es para Dios. De hecho, primeramente y sobre todas las cosas es para Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? A uno les va a decir, saquen todo su dinero y no piense, invierta en el reino de los cielos. Pero es un error. Es un error manipular a la gente y no se debería hacer eso. Aquí lo dice conforme propuso en su corazón. Si usted es una persona que de verdad le ha entregado su vida a Cristo, el Espíritu Santo le va a indicar cuánto dé. Le va a decir, puede haber casos en los que le diga, da la mitad de lo que tienes. O puede que te diga, da un 5% de lo que tienes. Y ya sé que mucha gente no le gusta este tema. El dinero no le gusta, en un sentido, no le gusta a muchos porque son avaros. De, no, pero Dios no necesita mi dinero. Pues no lo necesita, pero nuestros hermanos en la fe sí lo ocupan. Ellos sí lo necesitan. Y son dice, Dios les va a proveer. Sí, Dios provee a través de la gente. Y de hecho Dios les puede proveer, pero entonces nosotros nos vamos a perder de las bendiciones. Y nosotros pues vamos a quedar con esa, digamos, con esa falta de bendición. Ni siquiera hablo de bendición financiera. Estoy hablando de que nos vamos a perder de lo que Dios nos quería dar, de las riquezas celestiales. Y no es así, no se trata de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hay dos extremos con respecto a las finanzas. Quiero tocar estos puntos. Uno es el punto de la gente avara que no quiere dar ni un 5. Y el otro punto, o sea, el segundo problema es la autoridad eclesial que abusa de su autoridad o que pide de más o que pide de manera incorrecta. Y aquí hay y el segundo punto a muchos no les va a gustar. Y no pretendo que les guste, solo hablo la verdad de acuerdo a las escrituras, no de acuerdo a mi verdad, no de acuerdo a lo que yo crea, no es mi percepción. Si yo hablara de aquí de lo que yo creo, sería perfectamente desechable, podría descartarse de cualquier manera. O sea, sería descartable, pero si lo que yo les comunico aquí es bíblico, entonces al descartar esta idea, no está descartando a mis ideas, sino está descartando a la misma palabra de Dios. Entonces, comenzando con el primer punto de la gente avara. Es muy común que la gente diga eso. Es que Dios no necesita mi dinero. Pues Dios no, pero tus hermanos sí. Y Dios sí nos ha mandado a ser generosos, a compartir. De hecho, el mismo pasaje dice que el que siembra en bendiciones cosechará en bendiciones. Así lo dice en la versión Biblia del Oso y en la Reina Valera en 1909. Y esto es muy importante. Que muchos van a decir, ya ve, si usted no da, se va a quedar pobre. Eso dice en realidad, no se referirá a las riquezas celestiales. Porque yo he visto mucha gente, y alguien me va a decir, vamos a ver, yo he visto mucha gente que en la iglesia da, y lo da de corazón, y no se ha vuelto rica. Gente que en la congregación ha dado por 10 o 20 años, y no se ha vuelto millonario. No he visto que ahora vengan en un Corvette, o en un Ferrari, o en un Rolls Royce. O sea, no, incluso siguen viniendo en transporte público o en taxi. De hecho es muy común en taxi porque el transporte público no pasa por las casas de todos, pero digamos que sí en transporte público o en taxi. Y así han seguido llegando a la congregación, al templo. No llegan en vehículo propio. ¿Están bajo maldición? No. Pero es que la pobreza es maldición. ¿Quién dijo? Jesús era pobre, entonces Jesús vivió bajo maldición. Y el apóstol Pablo incluso tenía que trabajar. Y el apóstol Pablo no crean que era como los apóstoles de hoy en día que viajan en avión o en jet privado, en quién sabe qué tanto transporte propio, y que dicen y predican que el que no tiene tanto como yo es porque no tiene fe y no ha dado suficiente para la obra de Dios. Eso es mentira. La riqueza no es sinónimo de salud espiritual, y la pobreza no es sinónimo de muerte espiritual, o sea, de estar perdido. No, no es eso. El criminal que está en la cruz se fue al paraíso y ni siquiera pudo bajar de la cruz.
y no solo, y menos aún se volvió rico al bajar de la cruz. No. Entonces la gente avara se enoja porque no quiere dar, porque dicen, pero Dios no necesita mi dinero, se lo roban los pastores, se lo roban los predicadores, que solo lo usan para construir el templo más grande y cosas así. En muchas ocasiones va a ser cierto, y de hecho va a ser cierto que si eso es una realidad, entonces te vas a tener que salir de tal congregación. Si ve que están dando más para obras de construcción o eventos de la iglesia y dan nada o poco para obra social, o sea, para ayudar a los pobres, hablando de las buenas obras de, como dice el apóstol de Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces, si vemos que la gente, o sea, que una congregación da nada o poco para obra social, primero se tendría que hablar con los encargados de finanzas y el pastor de qué está sucediendo aquí. O sea, ¿por qué estamos haciendo muy poco para afuera, pero todo no lo estamos quedando nosotros? Si se supone que somos una congregación, una familia, no una secta. Como secta se pueden quedar con todo, pero como una familia, como una iglesia, como una congregación, como una familia, deberían estar buscando a los de afuera. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Ahí ocurre que si es cierto que en una congregación puede haber mala administración, puede haber que de repente haya congregaciones en las que en las que haya corrupción y que se queden con el dinero los ministros o quien sea. Bueno, sí puede haber, yo no estoy diciendo que no haya, pero como digo, primero tendrían que hablar con el encargado, o sea, qué está sucediendo, algo, hay una irregularidad y se ve que es lo normal, que no, así se hace, o sea, no hay que, o sea, sí hay que dejar las cosas. Entonces sálgase, si sabe que está mal algo, entonces sálgase y busque una congregación en la que busquen, no va a hallar una congregación perfecta, voy a dejar claro, pero sí va a hallar una en la que tengan el corazón de ayudar a los demás. Eso sí lo va a hallar. Entonces, si en su congregación se da cuenta que no están haciendo bien las cosas, o sea, no comparten el dinero con los necesitados, sálgase. O sea, y digo, dirá, y si hablo primero con los encargados, pues hágalo, pero si ve que no tienen el deseo de moverse a ayudar, si usted sabe que está mal esa congregación, pues sálgase. Si no se quiere salir, bueno, entonces usted ya sabrá qué hacer. O sea, no se, mejor ni se queje. Si sabe que está mal la situación, pero no se quiere salir y quiere jugarle al Mesías, pues luego no se queje de las consecuencias. Entonces, el apóstol Pablo nos invita a dar, y no a dar para que Dios nos dé. Esto no es un intercambio, Dios no es un fondo de ahorro. Fondo de ahorro aquí en México se le conoce a una actividad en las empresas donde te descuentan cierto dinero a la semana, pero al final en Navidad o a mitad del año te lo devuelven multiplicado por 2. Eso es el fondo de ahorro. O sea que de tu salario completo no te dan todo, sino que te descuentan unos 100 pesos, por ejemplo, y todo eso que se junta, digamos que juntas 100 pesos, es una cantidad, o sea, significativa, o sea, simbólica, pero digamos que si ahorraste 100 pesos, en Navidad te van a dar 200. Y muchos toman a Dios como un fondo de ahorro, piensan, si yo a Dios le doy 200, Dios me va a dar 400. Hay que entender algo. A Dios le damos porque Dios nos dio. No le damos para que Dios nos dé. Y no estoy hablando de le voy a dar a Dios hasta que Dios me dé. No. Estoy diciendo, Dios ya nos ha dado a todos algo sí o sí. O sea, nadie puede decir, pues yo no le voy a dar nada a Dios porque Dios no me ha dado nada. Dios te ha dado algo. Y puede que no sea dinero, pero puede ser que tengas vida y puedas compartirla con los demás. Puede que tengas comida, que digamos que alguien te regaló una despensa y digas, bueno, de lo que haga de los frijoles le puedo compartir tantito al vecino, que también sea igual de pobre que yo. Solo estoy hablando en los casos más pobres, o sea, tampoco todo el mundo va a poderse excusar y decir, bueno, no voy a dar dinero, solo voy a dar comida. Hay algunos que sí tienen suficiente dinero y pueden compartir ese dinero que tienen a la mano.
Entonces, no hay excusas para ser avaro de pensar, es que se lo... Mire, si fuera cierto eso que un pastor se está quedando con el dinero, para comenzar diría, entonces, si usted sabe que hay un mal, ¿por qué no lo toca con su pastor? Porque si no lo toca, de alguna manera usted también es responsable, porque vendría siendo cómplice del crimen. No crea que Dios solo va a enjuiciar. Dios va a enjuiciar a esos pastores. No crea que no. No crean que Dios no se fijó, que a Dios se le va a pasar. Dios tiene las cámaras de seguridad puestos totalmente en ellos. Y estos no se van a librar del trono blanco. Les va a ir muy mal. Pero aquellos que saben de lo que está pasando y nada hacen, les va a ir igual de mal, porque son cómplices. O sea, básicamente están apoyando lo mismo. Pero vuelvo a lo mismo. Si usted piensa que todos se quedan con el dinero, entonces hay un problema con usted. O una de dos. De hecho, solo hay una. No es una persona que sea verdaderamente transformada. Porque una persona que es verdaderamente transformada por el Espíritu Santo que Jesús nos ha dado, no pensaría esas cosas. No le vendrían sospechas de todo el mundo, de todos son iguales, todos los pastores son iguales. No es cierto. Hay pastores de los que jamás vamos a saber, que andan trabajando en la selva, predicando el evangelio, que andan teniendo que aprender nuevos dialectos y no andan enriqueciéndose del dinero de la iglesia. No, por favor. ¿Cómo van a estar enriqueciéndose si viven trabajando? Entonces, no hay excusa para ser avaros. Si uno es avaro, bueno, pues uno sabrá que en el día final va a haber un trono blanco. Espero que no se topen con él, pero la verdad es que muchos se van a topar con eso porque... No, y ni siquiera estoy diciendo por no dar dinero, por no tener esa sensibilidad de querer compartir con el prójimo. Porque puede que uno diga, es que yo soy muy pobre y no tienes al menos una hogaza de pan o una rebanada de jamón o un kilo de pollo o algo. O sea, ni siquiera un kilo, nomás con que le compartas un plato. Lo más básico. Pero también el segundo punto es que el primer extremo es de exigir a la gente que de su, o sea que, perdón, el primer punto es que la gente avara, que no quiere dar con la excusa de que todos son ladrones. Pero el segundo punto es de aquellos que abusan pidiendo dinero de más o que lo piden mal. Y ahí entran varios puntos, entre ellos los diezmos, las primicias, los pactos. ¿De dónde salieron esas cosas? Salieron del Antiguo Testamento fuera del contexto. Porque muchos aún siguen diciendo que hoy en día es necesario seguir haciendo estas cosas porque la Biblia lo dice. Lo dice Deuteronomio o Malaquías 3:10 de traer los diezmos al alfolí, malditos sois con maldición. Pero hay que tener cuidado porque muchas de estas cosas están fuera de contexto. Y uno va a decir, entonces ¿cuánto debo dar? Voy a aterrizar al final con eso. Puede que muchos no terminen de ver este video, nomás en lo que oigan que menciona la palabra diezmo, hablando de una connotación que ya no es válido, puede que no estén de acuerdo. Pido que sí, les pediría que oyeran tantito, si no, bueno, no los puedo convencer, pero les digo, voy a hablar bien de ese tema, o sea, voy a tratar de desmenuzar bien el tema. De hecho, yo no lo voy a poder hacer muy bien porque pues tendría que durar más de 1 hora el video. Pero también está ese extremo de tocar el tema de, bueno, así como la gente tiene que, cada quien dé conforme propuso en su corazón, entonces por eso hay que dar el diezmo. Eso tampoco dice la Biblia. Aquí, ¿dónde dice el diezmo? ¿Quién metió el diezmo? Aquí no dice. El apóstol Pablo, de hecho, nunca habla a la iglesia de dar el diezmo. Nunca habla de eso. Y a mucha gente no le va a gustar porque han vivido con esa costumbre de toda la vida de dar el diezmo en un sobre. Pero en el Nuevo Testamento en ninguna parte viene el tema de dar los diezmos. Bueno, hablo de a la iglesia de Cristo. Alguien va a decir, que sí viene el tema de los diezmos. Le hace Mateo 23:23. Mateo 23:23 vemos a un Jesús regañando a los fariseos y les reclama que ellos dan el diezmo
de las hierbas, pero que no hacen la justicia y la misericordia. Y él dice, era importante hacer esto y no dejar de hacer lo demás, y no dejar de hacer lo otro. Y unos ahí dicen, ahí Jesús confirma que el diezmo sigue siendo vigente. No, confirma que era necesario para los judíos, porque ahí se está dirigiendo a un grupo de judíos, que era necesario para los judíos, que en este caso habla de los fariseos, de dar el diezmo de las plantas, o sea, del fruto de la tierra que uno produjera. Porque ahí eso jamás se lo dijo a los gentiles, eso se lo dijo a los judíos, porque era parte del pacto mosaico, nunca fue un parte del pacto gentil, que digamos. No existe eso en la ley gentil. Incluso si leemos Hechos y vemos en donde se habla de qué cosas se les tienen que imponer a los gentiles, se habla de 4 cosas, y en ninguna de esas cosas habla de los diezmos. No se dice, tienen que seguir dando el diezmo. No. Hablan de no comer no comer sangre, no fornicación, no comer carne de lo ahogado. Eso sí lo dice. Y son prohibiciones que yo no puedo decir, no, la sangre es algo del antiguo pacto. No, sigue estando aquí, pero el diezmo no. Y hay que dejar claro, el diezmo se daba en especie, o sea, en semillas o en carne o en varias cosas, pero nunca se dio en dinero. Y alguien se va a atrever a decir, es que antes no se trabajaba con dinero, se trabajaba en especie. Eso incluso es una falta de respeto para la gente hebrea de aquel entonces, porque sí se manejaba el dinero. Nomás lean Génesis 20:16 y van a ver que Sara ya hablaba de monedas de plata. Entonces la gente del tiempo de Moisés ya trabajaba con monedas. No crean que ellos no sabían del dinero. No, ¿qué es eso? Oh, moneda, no sabía que eso existía. Claro que sabían que existía. Ya las manejaban. Y ya sé que a algunos no les va a parecer eso, van a decir, no, es que el que no diezma es un avaro. Bueno, es una conclusión muy apresurada. Uno mejor preguntamos, bueno, ¿por qué esa persona no habla? O sea, ¿por qué no promueve el diezmo? ¿Y por qué no dice que habla de Malaquías? Si les hablo de Malaquías, o sea, vamos a tomar Malaquías. Si decimos que es que Malaquías dice que hay que dar el diezmo, bueno, entonces hay que leer Malaquías 2 y vamos a ver que también hay que seguir sacrificando corderos. Porque lo dice Malaquías. Uno decir, es que el diezmo era antes de la ley, porque ya Abraham y Jacob diezmaron. No fueron prácticas, como decirlo, normativas, o sea, no es un patrón normativo. Es decir, Abraham no diezmó varias veces, solo lo hizo una vez y ni siquiera diezmó de lo que venía de su bolsillo, diezmó de lo que sacó en un botín de batalla. Dirán, ¿eso no lo dice en Génesis? Bueno, le hace Hebreos 8 y va a ver que ahí se dice que Abraham diezmó del botín. Y Jacob, ¿qué me dicen de Jacob? El caso de Jacob es más peligroso porque Jacob dio un diezmo condicionado. Y no solo está condicionado el diezmo, está condicionado su fe en Jehová. Si enseñáramos el diezmo de Jacob sería, hermanos, ustedes den el diezmo y consideren a Dios, a Jehová su Dios, si Él les concede un milagro. Eso sería peligroso enseñar en la iglesia. Incluso Jacob no era un hombre que se había entregado a Dios en ese entonces. Aún tenía esa mentalidad de poner a Dios bajo prueba. Y qué bueno que Dios fue misericordioso con él y le permitió aún entrar a su reino, o sea, en su pacto. Pero no es la voluntad de Dios que lo condicionamos. Condicionar como decir, si Dios me salva, Él va a ser mi Dios y le daré el diezmo de todo. Eso no es correcto. Condicionar a Dios, o sea, condicionar su deidad, la adoración, no es correcto. De hecho, si vamos a tomar el argumento de que era antes de la ley, o sea, el diezmo era antes de la ley, por eso hay que dar el diezmo, porque no lo dice este pasaje de Corintios. Uno dirá, ¿por qué habla de diezmo si el tema no lo habla? Porque muchos meten el diezmo en ese pasaje. Y yo solo estoy diciendo por qué no se debe incluir, o sea, cuáles son los problemas del dinero. No puedo hablar de todo porque duraría más de 1 hora, hasta puede que 3. Y si uno dice, es que el diezmo era antes de la ley,
Si agarran esos argumentos, tendría que agarrar, bueno, ¿y por qué no sacrificamos corderos si eran antes de la ley? De hecho, sí. Vemos a Abel sacrificando un cordero, de que fue con el que se enojó Caín. Vemos a Noé, que también sacrificó un cordero. Vemos a Abraham sacrificando también, cuando iba a sacrificar a Isaac. Vemos a... se me olvidó otro ejemplo, pero vemos en este caso también vemos a Job, que es mi personaje favorito de la Biblia después de Jesús, claro. Que Job no era ni judío, no tenía que ver nada con el linaje de Israel, y aún así Job se atrevió, o sea, tenía ese pacto con Jehová y le sacrificaba un cordero diariamente. Bueno, no un cordero, pero le sacrificaba un animal diariamente. Decía que hacía un holocausto por día. Y ese holocausto no puede ser de hierbas, o sea, de plantas. Tiene que ser un holocausto de un animal. Entonces, ahí tenemos más ejemplos de sacrificios de animales, no en un sentido simbólico, sino en un sentido literal. Y hay más ejemplos antes de la ley, y sin embargo, nadie en la iglesia está de acuerdo en sacrificar animales. Y digo, es correcto. ¿Por qué no sacrificamos animales? Porque Jesús ya es el Cordero Redentor. No necesita haber más sacrificio. Tan fácil. Pero ¿por qué justamente el diezmo es un sacramento que sí tenemos que seguir llevando a cabo? Entonces, alguien va a decir, entonces si no hay el diezmo, no debo dar nada. De conforme propuso en su corazón. Y voy a ser sincero, si al oír de que el diezmo ya no es válido, se alegra y dice, entonces ya solo voy a dar un peso por culto, mejor no lo dé. O si se alegra pensando, entonces ya no tengo que dar nada, entonces nunca dio de gusto, solo daba porque se lo imponían como una ley. Entonces, ¿es en serio? Si le alegra saber que ya no existe el diezmo y que por eso ya no tengo que dar, entonces nunca dio corazón, dio porque se lo ponían como un mandamiento, como una pistola invisible en la cabeza. Pero no. El apóstol, ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni Santiago, ni Jesús, nadie le dice a la iglesia, o sea, nosotros a la iglesia que demos el diezmo. Nadie de ellos. Nadie. Y alguien va a decir que en Hebreos sí dice, en Hebreos nunca se sugiere que tenemos que dar. Habla de la misma nación de los hebreos que dan diezmos a los sacerdotes, porque dice, al día presente los mortales reciben diezmos. ¿Pero qué mortales? Los sacerdotes de la nación de los hebreos. No habla de los gentiles. No, por eso muy peligroso leer un texto fuera de contexto. Y yo estoy consciente que muchos no van a estar de acuerdo con esto, y ni modo, no voy a poder convencerlos, pero hay algunos que sí. Y vuelvo a lo mismo, si esto lo agarran como una excusa para ya no dar, entonces nunca dieron de corazón. No me van a poder echar la culpa a mí y decir, es que una persona en internet me dijo que no hay que dar diezmo. Pues no, pero sí hay que ofrendar, sí hay que dar para la obra de Dios. Miren, en muchos casos mucha gente no puede dar la 10ª parte porque es muy pobre. Pues no necesitan dar la 10ª parte. Pero también está el otro extremo. Hay gente que gana tan bien que podría dar la mitad de lo que gana y no se moriría de hambre. Por eso estoy hablando del diezmo. Porque hay gente a la que no le alcanza o que batalla para dar la 10ª parte, y hay algunos que dan la 10ª parte como sus sobras. Entonces se dan cuenta que el diezmo no es equitativo para todo. Para algunos es un sacrificio porque con esta parte pude haber comido, y para otros es sobritas. Como algunos el diezmo solo son 10,000 pesos, pero tengo 90,000 más que son para mí. Y hay que dejar algo claro. Con la práctica diezmo pensamos que el 10% le pertenece a Dios y el 90% me pertenece a mí. Grave error. Lo que le ofrendes a Dios le pertenece a Dios, y lo que yo me quedo también. O sea, no te voy a decir, no, lo que tú te quedes en tu bolsillo es tuyo. No es cierto. De hecho, ni siquiera esta cámara es mía. No, esta cámara no es mía. Esta cámara también le pertenece a Dios. Yo soy el mayordomo que la administro. Este cuarto no es mío. Esta Biblia del oso no es mía. Todo es de Dios.
pero yo soy el mayordomo que administra, y por eso comparto Biblia del Oso con ustedes y grabo estos videos con ustedes, porque también mi tiempo, entre comillas mi tiempo, es de Dios, no es mi tiempo, porque decimos mi tiempo, pero es mentira, no existe el mí, existe el de Él, todo le pertenece a Él. Y alguno va a decir, entonces si no doy la 10ª parte, ¿cuánto debo dar? Lo que propongas en tu corazón. Si te alcanza para darle 10, y ojo, yo no voy a decir que dar el diezmo es pecado, no. Es decir, si te alcanza bien para dar la 10ª parte, si te alcanza bien para dar el diezmo, dalo. Pero no lo prediques como una verdad universal. O sea, yo puedo dar la 10ª parte de mi salario, perfecto, puedes darlo. O sea, no hay ningún problema con que lo des. Yo no estoy en contra de que lo des. Lo que estoy en contra es que se obligue a la gente y que digan que la única manera de dar, como que dicen muchos, mira, da lo que quieras después del diezmo, pero primero tienes que dar el diezmo, pero luego das lo que quieras. No, aquí es, das lo que propongas en tu corazón, que sí es, das lo que quieras, porque se supone que tienes un corazón transformado por Cristo, y al tener un corazón transformado por Cristo, entonces das lo que Cristo te guía que des. Pero el diezmo no es una medida de, es que Dios quiere que todos diezmen, nunca lo dice. Y no lo dice ni Malaquías, porque eso va para los hebreos, para los judíos. Y además, léanse Malaquías 4:4, y si lo llevamos a cabo tan literalmente, nos volveríamos judaizantes. Y eso sería muy peligroso. Entonces no hagamos eso. Yo los invito, ya para terminar, porque sé que el tema está muy extenso y sinceramente muchos no lo ven esto, pero los que lo vean, yo los invito a que demos con un corazón alegre. O sea, que lo que Dios nos guía que demos, lo demos. Si a uno nos guía a dar la 10ª parte, que diga, oh, es que me queda muy bien para dar la 10ª parte, está muy bien. O sea, yo no estoy en contra en que dé la 10ª parte. Lo que estoy en contra es que ponga la 10ª parte como un estándar, que si no das el diezmo de lo que tienes, estarás bajo maldición, de acuerdo a Malaquías 3:10 o 3:8 al 10. Pero no puedo usar Malaquías fuera de su contexto. Tendríamos que, entonces imagínense cada versículo que agarraremos de la Biblia aislado de su contexto total, sería peligroso. Estaremos creando nuevas doctrinas que de hecho ya las estamos haciendo. Y por eso yo comparto esto. Esto no es una invitación a la avaricia. El hecho que les diga que no estamos sujetos a un mandamiento de diezmo no significa que no estamos ya bajo otra ley, que es la ley del amor de Cristo, que es una ley de ofrenda, y ofrenda es ofrecer, no es una 10ª parte. ¿Cuánto debo dar? ¿Cuánto tienes y cuánto puedes dar? Porque uno puede que diga, y algunos se ríen, o sea, incluso algunos dicen, ¿a poco si tú ganas 2,000 pesos o $100, vamos a decirlo, ganas $100, ¿a poco no le puedes dar $10 a Dios? ¿Qué pasa si donde vives tienes un estilo de vida muy o sea, muy austero? Incluso para muchos ganar $100 a la semana es muy poco. Pero imagínense que digan, ¿a poco no le puedes dar los $10? O sea, que no seas avaro. ¿Y qué pasa si esa persona tiene que mantener a hijos, tiene que pagar renta, luz, agua, gas, calefacción? Y hoy en día la electricidad está más cara por los mini splits. Pero claro, es un avaro porque no quiere dar $10. O sea, si esos $10 o sea, si él tuviera, si de verdad le sobrara mucho dinero y solo diera $10, sí sería un avaro. Pero imagínense que apenas le sobraran $5 a la semana y dijera, no, tú tienes que dar los $10 o estarás bajo maldición. Yo no estoy de acuerdo con eso. Así que yo voy a seguir hablando más del tema del diezmo. Voy a hablar también, porque si dicen, bueno, si me hablas de qué no hacer, entonces ¿qué sí debo hacer? Claro que lo voy a hablar. ¿Qué no hay que, o sea, qué no se debe obligar a hacer, pero que sí dice la Biblia que hay que hacer? Entonces, yo lo que les digo es, la Biblia a los cristianos, o sea, a la iglesia cristiana ya no nos pone un porcentaje. O sea, los cristianos de la nueva iglesia. O sea, la nueva iglesia me refiero a la iglesia que no es la judía. Pero tampoco significa den un pesito, o sea, o den centavos. O sea, si no tienes tanto para dar, da lo que puedas, pero no de las sobras. Eso sí, no des las sobras. Eso es lo que Dios no acepta. Y les digo algo, para muchos ricos los diezmos son las obras, y ellos pensarán que están bien, porque digo, como en la iglesia me dicen que diezmen, yo diezmo y ya hice lo que me
tocaba. Pero el apóstol Pedro incluso habla de enseñar a los ricos a ser generosos en dinero. O sea, básicamente está diciendo a los ricos enseñarles a dar más. O sea, no más del 10%, a eso me refiero. O sea, no, con los ricos sería, no, a ellos no les enseñes a dar el 10%, enseñarles a dar más, porque Dios a los ricos les ha dado lo que tienen para que den más, para que sostengan a la congregación, o sea, la iglesia. No hablo de una congregación específica, hablo de su iglesia. Puede ser la iglesia local, puede ser la iglesia en el extranjero o en la misión, de muchas maneras. Por eso Dios les ha dado más dinero a ellos. Entonces, a pesar de que ya no estemos bajo una ley del diezmo o de primicias, porque también eso de que es que voy a dar las primicias, eso no es del Nuevo Testamento, eso es del Antiguo, y tenemos que regresar a la ley, tenemos que regresar a los rudimentos, a las ceremonias, y nos volveremos judaizantes. Y eso, los pactos, voy a pactar con Dios para que Él me dé, perezca tu dinero contigo. Eso dice la Biblia cuando se me olvida el personaje, Simón, de hecho Simón, que por él existe la palabra simonía. Si no, búsquela en el diccionario para que vea que sí existe. Simón quiso comprar el poder del Espíritu Santo y le dijeron, perezca tu dinero contigo. Porque no crean que quería el Espíritu Santo para ayudar a la gente, quería para ganar más dinero. Entonces, esto no me lo tomen como una licencia para ya no dar. No, si no quieren dar es porque nunca dieron de corazón. Dicen, es que yo antes diezmaba porque me obligan, ahora ya no doy porque un joven en internet me dijo que no lo hiciera. Entonces no dice corazón, porque si de verdad dieras de corazón, podría decir, a pesar de que la ley del diezmo ya no es vigente, yo como quiera quiero seguir dando. Eso está muy bien. Entonces me despido. Sé que el tema es muy largo, pero no voy a poder terminar. Aparte digo, tardaría mucho, y aparte creo que ya me está marcando la cámara batería baja. Bueno, espero que esta palabra los haya bendecido, los haya edificado. Si en alguna cosa no estamos de acuerdo, pues no podemos estar de acuerdo, pero no son las doctrinas básicas de salvación. De Cristo murió por mí en la cruz, Él siendo Dios resucitó al tercer día, y de ahí se subió, ascendió a los cielos y mandó al Espíritu Santo para transformarnos. Eso es lo que no podemos cambiar. O sea, eso es lo que tú y yo necesitamos sí o sí estar de acuerdo. Si no, uno de los dos está mal, o sea, uno de los dos no es hermano en Cristo. Y como yo sí creo estas cosas, creo que los que ven este video también están de acuerdo en que Cristo es Dios y que ha hecho todo esto por nosotros, y es el único que nos transforma. En lo que no estamos de acuerdo, pues hay que tener un poco de tolerancia. Digo, yo tampoco significa que... Yo tengo amigos que creen en el diezmo y gente, familia que cree en el diezmo, y no me estoy divorciando de ellos o peleando diciendo ya no les vuelvo a hablar. No, claro que les hablo, pero simplemente ese punto, no estoy de acuerdo. Entonces, en lo que no estamos de acuerdo, pues ni modo. Pero no, lo que hay que cuidar es no pasar los límites de querer causar un escándalo por estas doctrinas, porque ese sí es el verdadero problema, querer hacer tropezar a la gente por esas doctrinas. Entonces, no, hay que predicar el evangelio, hay que enseñar de la generosidad. Si uno puede dar más, que dé más. Si no puede dar tanto, pues dé lo que pueda, pero délo de corazón, conforme propuso en su corazón, como puso en su corazón, como dice en esta versión, como propuso. Así dice, cada uno como puso en su corazón, haga, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. No dice Dios bendice, dice Dios ama al dador alegre. Aquí dice Él, pero se entiende que es lo mismo. Bueno, espero que esto los haya bendecido.